11 de la mañana con 11 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Vamos a recibir a nuestros compañeros del móvil, Laura Fernández, Marcelo Biurrun. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, adelante. Gracias, Marce. Bueno, saludamos a ti, a todos los compañeros allí en el canal, como siempre, y te cuento que nos vinimos hasta el centro de convenciones porque se está realizando un foro internacional, Test and Invest Uruguay Business Summit, así se llama. Esto posiciona a Uruguay en un centro de comercio y negocio importantísimo. De hecho, hace unos minutos nada más se acaba de retirar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue quien realizó la apertura. No habló con los medios, fue una visita muy rápida, tenía otros compromisos. De hecho, viajó en helicóptero y nada, presentó este foro, hizo la apertura y se retiró rápidamente. Pero además también está prevista la visita de otros ministros, como por ejemplo Azucena Arbeleche, que todavía no ha llegado, se espera que llegue en el horario de la tarde y que también va a estar siendo parte de lo que es la exposición aquí en el centro de convenciones, al igual que otros empresarios internacionales que van a estar llegando aquí. Uruguay hoy por hoy está muy bien visto a nivel mundial en lo que tiene que ver con negocios, por eso también el proyecto, el plan de Zona Franca, que está tan bien posicionado, tan bien parado en nuestro país, justamente por la estabilidad económica que tiene nuestro país afuera, ¿no?, en los ojos del mundo. Otro de los que se hizo presente, que todavía está por aquí en el centro de convenciones, es el ministro Adrián Peña, ministro de Ambiente Adrián Peña. Él estuvo charlando con nosotros hace un ratito, estuvo charlando de la importancia que tiene este foro internacional también para el ambiente y por supuesto también le preguntábamos de algo local, de algo que nos lleva a un tema que tenemos a diario en la mañana del 11, como es la afectación de las obras allí en el Puente de la Barra. Si te parece, Marce, compartimos la nota. Sí, a nosotros nos parece muy importante este tipo de actividades, indudablemente poder convocar a tanta gente que toma decisiones en estos aspectos. Desde el Ministerio de Ambiente es muy importante todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología en la toma de decisiones. Nosotros estamos trabajando y mostrando al Uruguay como un país sostenible en su producción. Para eso estamos trabajando fuertemente en demostrar que Uruguay hace las cosas de un modo sostenible, y para que eso sea verdaderamente una demostración y no un eslogan, hay que medir y hay que demostrar de manera científica, ¿verdad? Entonces, para validar eso de manera científica, sobre todo sosteniéndonos en ciencia y no en creencias, ¿verdad?, es muy importante la incorporación de tecnología y el desarrollo de este tipo de aplicaciones y este tipo de desarrollos. Entonces, nos parece muy importante y conecta muchísimo con lo que estamos queriendo hacer. De hecho, hay empresas, venimos de tener reuniones con empresas que están interesadas en trabajar en ese sentido y nos parece bien importante porque creo que Uruguay tiene una oportunidad y sobre todo por cómo se señaló, para que sea hub, para que sea un nodo en la región para poder desarrollar estas cosas. Cuando hablamos de incorporación de tecnología y de tecnología de la información, no hay que pensar solo en lo que se nos viene a la cabeza de manera inmediata, sino que podemos incorporar mucho de esto a nuestros sistemas productivos, que son la base de nuestra economía y que necesitan, digamos, de cierta trazabilidad para poder demostrar su forma de producir al mundo. Entonces me parece que esa combinación se vuelve bien importante con lo que estamos tratando de hacer en cuanto a producción sostenible. Ministro, lo traigo para Maldonado, he sabido lo que sucedió en el Puente de la Barra, he sabido también las construcciones, las obras que se están llevando a cabo allí, algunos vecinos desconformes y sobre todo la Red de Unión de la Costa hablando sobre el efecto que puede traer esto en la naturaleza y en el arroyo Maldonado. ¿Usted está al tanto de eso? Sí, hemos seguido de manera permanente todo lo que pasó, hemos estado en contacto todo el tiempo con la autoridad departamental e incluso cuando comenzaron las obras, esas se dieron con autorización del Ministerio de Ambiente, luego que se nos comunicó oficialmente que era lo que se pensaba hacer. A ver, el principal problema ambiental que puede tener el arroyo Maldonado hoy es que el puente se caiga. Eso es lo primero que tenemos que decir. Los efectos de una caída del puente, ¿verdad?, obstruyendo allí la corriente, tendría efectos significativos desde el punto de vista ambiental. Luego, las obras que se presentaron, que es básicamente una taguía, que en este caso se hizo con piedra de granito, no con material disuelto como balastro, que es como se usa habitualmente, es mucho mejor desde el punto de vista ambiental que las ataguías tradicionales que se usan para este tipo de obras, o sea que desde ese punto de vista es mejor la solución.
Nuestros técnicos han estudiado el asunto y nos afirman que no habrá impactos importantes desde el punto de vista ambiental, ni aguas arriba ni aguas abajo, y esa tranquilidad se la quiero dar a la población de Maldonado, o sea que esa tranquilidad la podemos dar. Seguimos monitoreando el proceso. La semana pasada estuvo en territorio un equipo del Ministerio de Ambiente y estamos en comunicación permanente con la Intendencia, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con la empresa que lleva adelante la obra. Preocupación también por la idea de una construcción de un tercer puente, que también preocupa a algunos vecinos porque dicen dónde se va a construir, está el humedal muy cerca. Bueno, cuando esto pase, ahí vendrá la solicitud, si esto se decide definitivamente, vendrá al Ministerio la comunicación del proyecto y ahí lo evaluaremos en base a las cuestiones vinculadas a biodiversidad y preservación que en el área existan. Hoy no está presentado ante el Ministerio esa posibilidad, ahí hay que evaluarla claramente, como cualquier otra cuestión que tenga un impacto sobre el medio. ¿Cómo viene trabajando, ministro, con el tema de delito ambiental? Bien, nosotros hay 2 proyectos de ley presentados en el Parlamento Nacional. Mañana estoy mareado con el feriado, el día martes comparecemos en la Cámara de Senadores por uno de ellos. Nos parece importante que el Uruguay se dé un marco en este sentido. En el mundo es muy común encontrar la figura del delito ambiental, es decir, que más allá de la sanción pecuniaria o económica que pueda tener alguien que comete un error desde el punto de vista ambiental, de las medidas de mitigación o de compensación que se le impongan, cosas que pasan habitualmente, la figura del delito ambiental habla de un cambio en la sanción, que aquella persona o aquella empresa que cometa una falta grave puede tener incluso una sanción desde el punto de vista penal. Esto existe en el mundo, es muy eficiente desde el punto de vista de la coercibilidad, es decir, de la posibilidad de hacer cumplir con la norma ambiental. Hay 2 proyectos en el Parlamento, hay que ver cuál de ellos sale adelante, pero lo importante es que esto se trate y que tengamos marco en ese sentido, me parece imprescindible para el país. Muy bien, muchas gracias a los compañeros del móvil por esta entrevista. Vamos a volver. Bueno, el presidente, como dijo Laura, fue un toco y sigo, ¿no? Por una agenda al punto tal que no dio ni siquiera declaraciones. Muchas gracias a los compañeros del móvil, volvemos con ellos más adelante. Ahora recibimos a nuestra primera invitada, se trata de María Elena Fernández. Ella integra el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, sede Uruguay. Marianela, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio que es tan lindo y que sobre todo que está en un canal del interior del país, de la costa, que quiero mucho, y hay muchos proyectos ahí que ojalá nos estén escuchando. Buenísimo, sí, es mucha la gente que nos está mirando. El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios de Uruguay convocó para esta 10ª edición del concurso de Educación Solidaria 2022. ¿De qué se trata este concurso, Marianela? Bueno, este es un concurso que intenta visibilizar de alguna manera las buenas prácticas que hay en muchos centros educativos en todo el país. Desde los más recónditos rincones, como, no sé, escuelitas rurales en el interior más profundo del Uruguay, que tienen proyectos solidarios, hasta proyectos grandes en centros departamentales, como son Maldonado, como Punta del Este, Piriápolis, San Carlos, Pan de Azúcar. Hay proyectos preciosos ahí en el departamento de Maldonado. Y bueno, en todo el país, ¿verdad? Estos proyectos tienen 3 características fundamentales y por eso los promovemos muchísimo. En primer lugar, son proyectos que están, como ven ustedes ahí en las fotos y en los videos, están protagonizados realmente por los estudiantes y las estudiantes de los centros. Son ellos y ellas quienes salen al territorio a identificar las problemáticas, las necesidades de su comunidad, y de alguna manera formulan ideas para resolver esos problemas. Ese es el primer componente. El segundo componente de estos proyectos es que son proyectos que integran un conocimiento nuevo a la escuela o al liceo o a la UTU, y ahora estamos trabajando también en institutos penitenciarios de privación de libertad de menores. Entonces, traen un conocimiento nuevo, quizás una memoria del territorio que no se conoce, quizás algo que sabe una persona que trabaja en el campo, que en la escuela no se sabe, quizás algún conocimiento de mujeres que en el territorio no se conoce, la escuela lo incorpora, lo problematiza. En ese sentido son proyectos que generan mucha innovación en los centros educativos. Y el tercer componente, que no es menor, es que justamente, como decíamos, responden a necesidades reales. O sea, son proyectos que, digamos, no se inventan en el centro educativo a puertas cerradas sin saber lo que la gente necesita, sino que van a preguntarle a la comunidad, van a preguntarle a la gente, son los chiquilines y las chiquilinas los que salen a diagnosticar. Entonces son proyectos reales, ¿verdad? Alcanzables, cumplibles, y eso hace muy bien a los centros educativos en todo el país.
Esta iniciativa es apoyada, por ejemplo, tú lo mencionabas, por el Instituto Nacional de Rehabilitación y el INISA, que es el Instituto Nacional Exacto, de Inserción Social, de Inclusión Social Adolescente. inclusión social adolescente. ¿Cuál es Exacto. el perfil, cuál es el foco objetivo con la participación de estos organismos? Bueno, sobre todo en privación adolescente, lo que nosotros trabajamos mucho es la persona en conflicto con la ley penal tiene, por supuesto, prohibido el derecho a de alguna manera, a la libertad, pero no tiene de ninguna manera cancelado el derecho a la educación. Por lo tanto, las personas privadas de libertad tienen que hacer ejercicio del derecho a la educación y estos institutos, tanto el INISA como el INR, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, tienen dentro del instituto mismo centros educativos. El INISA tiene escuelas o tiene conexión con los liceos del barrio para que los chiquilines y las chiquinas continúen su proceso educativo. Lo que intentamos con estos proyectos es fortalecer esos procesos educativos que se dan en privación de libertad, que a veces son muy difíciles por la situación de privación de libertad misma, pero a través de un proyecto activo, de un tema que les interese a las personas privadas de libertad, el proceso educativo es más sencillo de llevar adelante. Y está comprobado, de hecho, este año CLAIS cuenta con el apoyo de UNICEF para desarrollar un proyecto en 13 centros, en 8 centros de los 13 que tiene INISA, en Montevideo y en Canelones, donde estamos generando proyectos muy interesantes, donde los chiquilines y las gurisas privadas de libertad generan proyectos culturales, hacen libros para los chiquitos de un CAIF, se los entregan, se los llevan, donde los chiquilines y las chiquilinas privadas de libertad generan juegos con neumáticos reciclados en su propio centro y están donando fuera de las unidades. O sea, hay un ir y venir con la comunidad y esto permite de alguna manera también desestigmatizar el lugar de la persona presa, ¿no? De la persona presa que, bueno, que de alguna manera también sufre de la estigmatización social. Entonces, de alguna manera estamos tratando de sumar a la reinserción también con estos proyectos, ¿no? Yo te quería preguntar qué resultados obtenían con la participación de estos centros que tienen naturaleza muy complicada, ¿verdad? La privación de libertad es un problema complejo en sí mismo, pero es como tú señalás, esa es la condena que la persona privada de libertad paga por un delito cometido, la privación de la libertad y punto. Los demás derechos se supone que se deben mantener absolutamente intactos, entre ellos el del acceso a la educación. ¿Qué proyectos han podido concretar en estos ambientes tan complejos? Cosas muy interesantes. Mira, la primera vez que CLAIS trabajó con INISA, que fue en el año 2018, empezamos con un proyecto, y te lo voy a contar en anécdota porque es muy interesante. Los chiquilines de la colonia Berro necesitaban tener el acceso al alimento de manera más permanente, no porque no tuvieran acceso al alimento, sino porque querían comer por ahí cosas que no les llegaban a la unidad, a los centros. Entonces propusieron construir un horno de pan. ¿Para qué? Para tener pan fresco todos los días y para poder hacer sus bizcochos, para poder hacer una pizza cada tanto y sobre todo para poder esperar a su familia cuando venían las visitas, ¿no? Y poder esperar con una pizza, con unos bizcochos a la familia. Y en algunos casos quizás poder compartir con otros centros. Así que nosotros a través del proceso de Conclais generaron un proyecto que era la construcción de un horno de pan, incorporando un docente de UTU que les diera talleres de panadería que les permitiera generar sus propias producciones. Ese horno al día de hoy está funcionando, ese horno al día de hoy produce para todos los centros de la Colonia Berro, que son 5 centros, también con el aprendizaje de los chiquilines que de alguna manera estén incorporando el oficio de la panadería, es decir, mañana salen de su privación de libertad y quizás puedan tener hasta un oficio fuera de la unidad del centro para poder alimentarse y alimentar a su familia. Así que el horno de pan para nosotros, que además fue uno de los primeros proyectos que hicimos en el 2018, es uno de los proyectos emblemáticos. Y así como ese, yo te podría decir que al día de hoy por lo menos hay 10 o 12 proyectos lindos en distintos centros de INISA que están trabajando muy bien. Los centros Ituzaingó, el centro Desafío, el centro Piedras, el centro Sarandí, el centro de mujeres, de chiquilinas privadas de libertad, el CIAF, están haciendo procesos muy lindos, proyectos, por ejemplo, donde las chiquilinas reciclan joyas y hacen joyas nuevas y regalan caravanas, cadenas para su familia, para sus amigas. Y por un lado, bueno, lo que se intenta a través del proceso del proyecto es también incorporar conocimiento educativo, ¿verdad?
bueno, sacar una cuenta para saber cuánta mezcla se necesita para el horno, poder calcular el metraje para la superficie que se necesita construir, la cantidad de harina, y ahí se va integrando el componente educativo, pero con una causa explícita que además tiene un resultado inmediato, ¿no? Por eso estos proyectos son tan, desde mi lugar, tan exitosos socialmente. Sin duda, ese ejemplo que acabas de contar de la colonia Berro creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que además Es uno de los más lindos, sí. debe entusiasmar, debe generar ese efecto contagio, ¿no? Bueno, todo lo que nos puede deparar el hecho de construir nuestro propio horno en este caso, pero también producir para compartir, para recibir, para, bueno, de alguna manera amenizar lo que es el estar privado de libertad. Ahora te iba a pedir si nos podías contar alguno de esos proyectos tan lindos que hay en el departamento de Maldonado. Bueno, déjame pensar. El Liceo 3 de Maldonado está justo presentando ahora, porque además estamos haciendo un proyecto muy interesante que lo quiero mencionar también con la Administración Nacional de Educación Pública, con la ANEP, y con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, UNFPA en Uruguay, que se llama La Convivencia al Centro. Es una iniciativa que busca que todos estos temas que se están dando en los centros educativos de acoso laboral, acoso escolar, disculpen porque el tema del acoso me tiene preocupada, acoso laboral, ciberbullying, bullying en los liceos, estos temas, bueno, que entre los adolescentes también detectamos, esta cuestión de la depresión, de la necesidad de acompañar a los profesores de salud mental. Hay un proyecto que se está desarrollando en un liceo de Maldonado, que bueno, estamos ahora acompañando, que es justamente una campaña para promover el cuidado entre los adolescentes y las adolescentes. Es un proyecto que en realidad nace de una capacitación que hizo CLAIS junto con la ANEP y con el Fondo de Poblaciones a docentes en todo el país. Hicimos una capacitación a 20 duplas de docentes en todo el país y específicamente el grupo del Liceo de Maldonado. Voy a mirar la planilla porque creo que es el Liceo 6 de Maldonado. Mira, lo tengo acá mismo porque justo lo estaba leyendo. Liceo 6 de Maldonado, Rosario Torres, Emiliano Castromán son los docentes que se presentaron para acompañar su experiencia con la pedagogía del aprendizaje a servicio. Y ellos están desarrollando una campaña para justamente revertir este tema del acoso, ¿no? Del acoso escolar. Para eso fueron capacitados, no solamente la pedagogía del aprendizaje a servicio, que es esta manera de desarrollar proyectos, sino que fueron capacitados por UNICEF en prevención de la violencia, prevención del acoso, cómo trabajar en clave de ciberbullying, están desarrollando un sitio web, están desarrollando una pequeña campaña para que los chiquilines y las chiquilinas se empiecen a cuidar entre ellos, y otros liceos de la zona han empezado a mirar esta práctica y seguramente se sumen también a la campaña. Así que a partir de este proyectito seguramente se derrame toda una campaña regional para atender este tema, y bueno, ahí ustedes también como medio de comunicación son esenciales para que estas cosas se derramen entre los gurises, las gurisas y entre los docentes también. Así que ese es el que se me ocurre ahora, en este momento, porque además lo estaba leyendo, pero hay un montón de proyectos que se han dado, ya te digo, en distintos lugares. Todo lo que estás contando es muy motivador, realmente, da muchas ganas de emprender, de presentar proyectos, de tener creatividad inventiva. Ahora, estoy viendo por acá de que las inscripciones se cerraron el 28 de octubre. Sí, pero dimos un plazo, dimos bien. una extensión hasta este viernes. Buenísimo, hasta mañana. Hasta mañana 4 de noviembre, y esto tiene que ver también con que muchos centros nos preguntaron, queremos presentarnos, denos un día más, unos días más, así que dimos una semana más. Buenísimo. Hasta mañana viernes hay tiempo, y los formularios para la inscripción están en la página web de CLAIS Uruguay, claisuruguay.org, termina en .org. Y si no, nos escriben a Uruguay, es lo más fácil, uruguay@clais.org, les mandamos el formulario, lo llenan y nos lo devuelven. Allí en la página web donde tú estás mostrando están los formularios para hacer la inscripción online, y los pueden descargar y los pueden mandar a esta dirección que les decía. Hay tiempo entonces hasta mañana, vamos a reiterar esto que es muy importante, porque la información que circulaba aquí en Maldonado era que ya se habían cerrado el 28 de octubre. Y en noviembre, que estamos en noviembre, ¿van a presentar los resultados? El 25 de noviembre se presenta, nosotros, aprovecho a pasar otro dato, el 25 de noviembre estamos organizando el Seminario Nacional de Aprendizaje a Servicio en la Universidad Católica aquí en Montevideo, con transmisión online, o sea que es
participativa totalmente, y ahí vamos a hacer entrega de los premios a partir de las 4 de la tarde y lo vamos a transmitir por internet, por los canales de ANEP, de la Universidad Católica y de CLAIS. Vamos a transmitir los resultados del concurso y ahí vamos a hacer entrega de la premiación, que es una premiación particular porque nosotros no damos un primer premio, un segundo, un tercero. Nosotros definimos cuáles son aquellos mejores premios y el monto que hemos logrado juntar se divide de manera equitativa para todos, cosa de que todos puedan apoyar y seguir trabajando en esos proyectos. Eso es lo que hacemos en CLAIS también. Qué bueno. ¿A cuántos estudiantes y docentes involucran estas ideas, estos proyectos de CLAIS? Y nunca menos de 30 personas y hemos llegado a proyectos que involucran, no sé, 300, 400 personas sin duda. Son proyectos que depende del lugar en el que se desarrollan y depende de alguna manera la trama que se va generando a nivel local, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que involucran a la alcaldía, involucran a empresas, involucran una mesa de desarrollo, involucrar una escuela, una policlínica, y cuando querés acordar, más o menos tenés 3, 4 actores fuertes y 10 actores que están trabajando por un mismo proyecto. Así que sí, son proyectos que involucran muchas personas y motivan mucho, como vos decías. En general son proyectos medianos o grandes los que se desarrollan con esto. Y tenemos centros educativos que hace 8 años que están liderando proyectos de este tipo. De hecho, hay algunos proyectos que han empezado con nosotros y que hoy son proyectos de centro, es decir, el centro tiene este proyecto como el corazón de su desarrollo. Eso también es muy interesante. Y por las imágenes que estamos viendo, digo, hay un abanico de edades, es decir, que no es tampoco una limitante, desde un lugar u otro se puede estar formando parte de los proyectos. En el Jardincito 97 de San José hay un proyecto de huerta con chiquitos de un jardín de infantes, imagínate, de 3 años, que en este momento están haciendo un programa de radio para compartir su proyecto de huerta. Imagínate que es absolutamente inclusivo. Bueno, ya te hablé de los chiquilines privados de libertad, UTU, escuelas, liceos, personas adultas también participan de estos proyectos. Es absolutamente inclusivo. Hay un dato no menor. Estamos desarrollando una línea de inclusión. En el Liceo 1 de Sauce, de Canelones, hay un proyecto que se llama En tus zapatos, donde los estudiantes del liceo se tomaron muy en serio este tema de que hay compañeros y compañeras que no pueden acceder a los libros de estudio porque no pueden ver, porque son no videntes. Así que desarrollaron un proyecto por el cual traducen los libros de texto oficiales a lenguaje braille, para que todos los estudiantes puedan tener acceso. Ahí tenés un proyecto sumamente inclusivo. La verdad que escuchar este tipo de cosas como que a uno lo motiva, Dan ¿no? ganas. No Sí, aquella frase sí. hecha de decir, no todo está perdido. No, por supuesto que no todo está perdido, pero cómo se están haciendo tantas cosas buenas y que de repente no tienen visibilidad, no tienen difusión, no se conocen, hay tanta gente involucrada y además gente que, bueno, como lo dice el propio servicio, ¿no? El propio título, servicio solidario. Hay tanta gente que está dispuesta a entregar su tiempo, sus ideas, su generosidad para ayudar a otros y es muy bueno y eso tendremos que estarlo mostrando todos los días, así como mostramos los medios, las noticias malas, esto tendría que ser portada también todos los días. Marianela, tenemos que redondear la muchas entrevista. gracias a ustedes por darnos este espacio, porque sí, para nosotros es muy importante porque las buenas noticias son estas, están sucediendo todos los días, los protagonistas son nuestros gurises y gurisas, nuestros docentes, así que muchas gracias por el espacio. Marianela, para cerrar, y es un placer para nosotros tenerlos aquí. ¿Cómo se financia este centro? Porque evidentemente necesitan de recursos humanos, también necesitan de materiales, una cierta logística. ¿Cómo obtienen los recursos? Esta organización es una organización social, por lo tanto postula fondos, a veces se abren algunos fondos a nivel nacional y a nivel internacional, y CLAIS postula este tipo de proyectos para recibir fondos, muchos de carácter internacional, por lo tanto también traemos fondos al Uruguay, ¿no? Somos una organización que trae y aporta al sistema educativo, no es que pidamos tanto, sino que traemos fondos, y en este sentido, bueno, por ahí, bueno, también con UNICEF, como les contaba, con el programa del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, estamos siendo apoyados y bueno, de alguna manera la vamos llevando con muchísimo respaldo, además de las autoridades de la educación desde todos los tiempos, digamos. CLAIS es una organización que tiene 20 años en Uruguay, o sea que siempre tuvimos ese respaldo y eso está muy bueno. Sin duda. Atravesar gobiernos o ideologías para que sea una cuestión de Estado
tomando como el eje la educación y la capacitación de tanta gente. Marianela, la verdad que un placer escucharte, conocer más en detalle todo esto que están haciendo. Felicitaciones a ti, a todo el equipo del centro y a todos quienes forman parte de estos proyectos que también nos comprende como departamento. Y bueno, será hasta pronto porque nos gusta A las órdenes. compartir buenas Sí. noticias. Tal cual, sigamos en contacto y les seguimos contando. Un abrazo y muchas gracias a ustedes y a la audiencia por escucharnos. Gracias a ti, que pasen muy bien, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Qué bueno, ¿no? Este tipo de cosas se tienen que decir. ¿Cuántos de ustedes sabían de estos proyectos CLAIS, ¿no? De repente había mucha gente, pero seguro que alguno se ha sumado en el transcurso de la entrevista a conocer esta iniciativa tan positiva, sin duda. Tenemos que hacer la pausa, 11:36, ya volvemos.